bien, porque de todas maneras yo creo que es más mal que bien, porque imagínense, a los 3 años y que no, todavía no se adapte a 3 semanas, no se adapte a un CDI, puede ser ya un problema patológico o algo así. Así es, esos procesos de adaptación van cobrando un tiempo. Sí, un tiempo. Y requiere obviamente inmediatamente, si no se ve evidente el proceso, requiere de una intervención psicológica. Claro, Bien. sí. Profe, bueno, desde lo que he podido experimentar como padre también, para que un niño se pueda adaptar, tenemos que darle cierta, no libertad, pero sí ciertos, ¿cómo es la expresión? Cierto campo, cierta distancia. Hay que darle ciertos parámetros para que ellos puedan extrañarnos a nosotros, pero también tengan la facilidad para que puedan adaptarse con otros niños, puedan relacionarse entre sí, pueda ver que en otras manos, por lo menos mi niña, la menor, algo que he condicionado con ella, lo escuché a principios de año y lo traté de condicionar con ella, es por lo menos de pedirme. No sé si usted se dio cuenta de que estaba volteando hacia atrás ahora, y es que ella todas las noches, antes de acostarse, me dice, hasta mañana, papi. Es una palabra que siempre lleva, y siempre le pregunto, ¿dónde te llevo? Ella me dice, me señala en la mente y en el corazón. Es algo que podemos condicionarlos a ellos para que sepan que aunque no estén con nosotros, donde quiera que vaya, siempre lo vamos a tener en la mente y en el corazón. Es algo que a mí me ha funcionado con mis hijas. Así es. Y mire que ahí ya ellas se han condicionado, ¿verdad? Esos aprendizajes por observación han condicionado ese comportamiento y ustedes lo han estimulado, me imagino que lo estimulan a medida de que le dan un abrazo, le dan un beso y le recuerdan, tienes que despedirte, tienes que decir buenas noches, es importante. Y ahí pues estamos aprendiendo a ser conductistas, estamos siendo conductistas. Y profe, ya no hace falta recordarle, ella es la que nos recuerda a nosotros ahora. A Bueno, todos en la casa nos dice hasta mañana. Entonces, es algo que se le pudo acondicionar llevando ciertos criterios, y respetarle los valores que ella debería tener como una niña. Así es, muy interesante. Ok. Bien, entonces hay otro aspecto importante en el conductismo clásico y es el control y la predicción de la conducta, o la predicción y el control de la conducta. ¿Qué significa eso? Que al colocar digamos, a una rata, de colocar a un mono en un laboratorio, lo que hacen los conductistas al momento de verificar su conducta y digamos, de estudiarla, van a predecir y controlar el comportamiento. ¿Predecir en qué forma? En el caso de Skinner, cuando colocaba a la rata en una caja, lo que él estaba verificando era en qué medida esa rata buscaba la comida, ¿verdad? Predecir el tiempo, el espacio, de cómo ella iba a manejarse posteriormente y a controlar. Ese control se hacía, obviamente, en la medida en que iba recibiendo su ración de comida. Imagino que tendría digamos, un récord y hasta que ya quedaba saciada de comida. Asimismo sucede con los seres humanos, ¿verdad? Lo que buscamos los psicólogos es predecir y controlar. En el caso del comportamiento, digamos, de un trastorno de comportamiento que se esté presentando en un niño, en un adolescente, lo que primero buscamos es verificar qué produce ese comportamiento, qué lo está produciendo, qué lo está generando. Y empezamos a elaborar hipótesis. Bueno, el adolescente sufre crisis, el adolescente dice mentiras, el adolescente se escapa de la casa, entonces muy posiblemente su hijo tiene una crisis de adolescencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos ya posteriormente cuando tenemos esa predicción? Buscamos un control de esa conducta, entonces elaboramos unas estrategias, un plan de intervención para ayudar a ese adolescente. En el caso de los niños, igual. Cuando el niño no se concentra, cuando el niño no atiende, cuando el niño tiene dificultades en el aprendizaje, buscamos estrategias o hipótesis. Es que el niño no tiene acompañamiento en casa, etcétera. Dígame, Ana.
Profe, y hago una pregunta, ¿y cómo pueden trabajar esa parte del niño cuando tiene problemas de aprendizaje? ¿Cómo hacen los profesores o hacen los psicólogos? Bueno, mire, primeramente necesitamos ir a campo, ¿verdad? En este caso lo que necesitamos es hacer una verificación, un mapeo de cómo está el ambiente en la familia, hacemos entrevista con la familia, checamos el niño, lo observamos en el salón de clases, verificamos en qué materias va deficiente o en qué materias tiene dificultades y ya, pues posteriormente le hacemos una serie de test y pruebas para mirar dónde está la raíz y dónde recae, obviamente, el problema de aprendizaje. Puede ser dislexia, puede ser problemas lectoescriturales, puede ser emocional, puede ser que de pronto el niño no está acompañado, no se siente acompañado y por ello va mal en el colegio. Pueden ser muchas cosas en ese proceso de predicción. Ya cuando tenemos claro el diagnóstico, entonces lo que hacemos es un plan de intervención. Álvaro, levantaste la mano, cuéntame. Sí, profe, acá por lo menos encontré una parte de lo que es el condicionamiento clásico. Dice, es el aprendizaje inicial del vínculo estímulo-respuesta. Es decir, por lo menos, vuelvo y coloco el ejemplo de mi hija mayor. Ella cuando estaba más pequeñita sufría de dislexia. Es cuando cambian una letra por la otra, ¿verdad? La B por la D. Y la ubicación también no se ubican bien, se pasan cayendo, no se saben ubicar en el espacio-tiempo. Sí, así teníamos con la mayor y realmente nosotros no sabíamos y por la ignorancia a veces la regañábamos y le llamábamos la atención de que eso no era así, eso no era así, hasta que le pedimos el favor a un profesor, a un docente, de que nos ayudara con la niña y él fue el que nos explicó, miren, la niña suya tiene este problema de dislexia y nosotros le preguntamos, ¿qué es eso? No, miren, es un problema donde ella confunde las letras, pero eso con un tratamiento, eso con una ayuda puede salir adelante. Eso no es para que se le pongan bravo con ella, no, es que es algo que se puede corregir. Así es. ¿Y qué hicieron ustedes? Me imagino que llevaron a terapista ocupacional, la psicóloga, le dio estrategias y todo eso, ¿verdad? Un plan de intervención que les permitió abordar esa problemática. Sí, sí. Entonces, es ahí donde podemos decir control o modificación de conducta. Ante una conducta inadecuada, lo que se busca es controlar. ¿Y de qué manera se va a controlar? Con el tratamiento terapéutico que propone el especialista. En este caso, hay un grupo interdisciplinario en el que participa el docente, el psicólogo, el terapista ocupacional. A veces algunos niños necesitan terapia de lenguaje. Entonces, también hacen terapia de lenguaje, fonoaudiología, para poder terapia de lenguaje. Profesores que tienen terapia de lenguaje porque tienen problemas de la garganta o tienen problemas en el lenguaje. Sí, tienen problemas para hablar, para poder, digamos, para poder decir o expresar bien los fonemas, ¿sí? Y algunos... lo digo porque, profe, cerquita de mi casa hay una niña de 3 años que ella no tiene problemas en esto aquí, como esta parte, no sé, la garganta, no sé. Ella no pronuncia las palabras bien, ella habla como no se le entiende, como añatado, así. Entonces yo le pregunté a la mamá que sí, qué problema tenía. No, tiene un problema de lenguaje, pero tienen que operarla para que ella pueda recuperar su voz. O sea, ella lo que habla, lo habla como una forma que no se entiende, o sea, las palabras que no enredadas. No las pronuncia bien. No las pronuncia bien. Y ya tienen que operarla para que ella pueda hablar bien, ya. Entonces, por eso yo le decía, esos problemas del lenguaje también son problemas aquí de la tráquea, la garganta. También de pronto puede haber algo orgánico, algo que de pronto no le permita las adenoides, algo de la laringe, son muchos aspectos también orgánicos. También. En este caso, esos casos orgánicos, cuando hay daños que ¿verdad? El órgano no puede trabajar, ahí intervienen otros profesionales, ¿verdad? El otorrino, el fonoaudiólogo, todos los especialistas en eso. Y posteriormente... Claro, así es porque por lo menos, disculpe que le interrumpa, por lo menos yo tengo una alumna
una alumna que tiene problemas para poder expresar, habla como ronco. Entonces ella ha estado en tratamiento, de a poco se la ha ido mejorando, pero al principio para que ella pudiera expresarse era bastante complicado, bastante complicado. Sí. Y ahí también se da también otra, digamos, otra situación, y es que cuando no pueden hablar bien, no pueden expresar bien, se les va bajando la autoestima, ¿verdad? Van teniendo inseguridades, van teniendo, digamos, sentirse ineficaces, van sintiéndose que no pueden y empiezan a tener temor a pensar de que no van a poder y que no lo van a poder lograr, y se empiezan a colocar límites. Y ahí donde vienen los problemas psicológicos, donde el miedo, la ansiedad y todo eso empieza a dañar el aparato psíquico del niño o del adolescente. Entonces, es muy importante también las verbalizaciones positivas en casa. El acompañamiento en casa es muy importante para fortalecer estos esquemas. Bien, entonces la psicología en cuanto a la ciencia se propone la tarea de que se manejen los factores complejos que intervienen en el desarrollo de la conducta humana desde la infancia hasta la juventud. Eso era lo que planteaba Watson en su estudio de la psicología, ¿verdad? De la conducta observable. Que se vea, que se refleje, que se manifieste, y una vez manifiesta la conducta, intervenirla desde el punto de vista experimental, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles serían esas leyes para regular la conducta que nos plantea Watson, verdad? Esas leyes están muy enfocadas en la ciencia, ¿verdad? No lejos de lo que tiene que ver el método científico, la observación, la elaboración de hipótesis, la experimentación y la verificación y el análisis de los resultados. Todo eso son los pasos del método científico. Obviamente, la teoría que plantea Watson y el enfoque de la psicología desde un punto de vista objetivo y conductual debía pasar por ese proceso. Ahora, nosotros también cuando hacemos investigación de campo, yo me imagino que ustedes ya lo han mandado a hacer diagnósticos o los han mandado de pronto a hacer algún experimento de ese tipo, observar una comunidad. Ustedes primero van a ese lugar, lo observan, posteriormente elaboran hipótesis de cómo podría ser la gente, de por qué tienen esas problemáticas. Ya luego se hace una experimentación donde ya se coloca a las personas a que muestren su actitud, su conducta, y ya posteriormente se hace un análisis de resultados. ¿Qué va a arrojar ese análisis? Va a arrojar las tendencias, las conductas negativas y positivas que tiene esa comunidad o ese grupo de personas, si lo llevamos a la realidad de hoy, ¿verdad? Eso es colocar, digamos, en juego, poner en juego, ¿sí?, el método científico, de poder usarlo, de poder manejarlo, de poder tenerlo como referente importante para poder hacer ciencia. Entonces, eso es lo que nos plantea el conductismo, y todas estas bases del método científico vienen desde el empirismo, desde el positivismo, vienen del estudio de los filósofos, ¿sí? John Dewey, todos estos filósofos y todos estos psicólogos, por ejemplo, en el laboratorio de Wundt, que era donde se manejaba Titchener en el estructuralismo, se basaban en el método científico. Y si el método científico no se coloca como referente teórico, como manejo teórico para hacer ciencia, entonces no estamos haciendo ciencia, ¿verdad? Porque ciencia es lo que se puede verificar, porque si no, eso sería chisme, sería un corrillo, sería, o sea, no, porque no hay ciencia. Entonces, por ejemplo, cuando ahora hacemos investigación, lo que hacemos cuando hacemos una tesis, cuando hacemos un trabajo, buscamos referentes teóricos. ¿Para qué? Para que le den peso a esa teoría, para que vean las personas que van a leer ese trabajo que nosotros no estamos inventando nada, que no lo estamos sacando de la imaginación, sino que ya viene un trabajo científico con referentes científicos para darle peso a esa investigación o a ese trabajo
digamos, de tipo psicosocial, a ese trabajo con esa comunidad. Siempre debemos tener unos referentes teóricos. Entonces, por ello, hago énfasis en eso, en que el método científico es la ley, una de las leyes que propone Watson en sus estudios, ¿verdad? De predicción, de control y de manejo de la conducta, porque eso es lo que hace. Entonces, el conductismo en un principio era metodológico. ¿Eso qué significa? Que se abordaba por procesos, ¿verdad?